El 22 de octubre de 1926, un estudiante universitario de Montreal golpeó 3 veces el abdomen de Harry Houdini mientras éste permanecía tumbado, y 9 días después, el hombre que había escapado de todo no pudo escapar de su propio cuerpo. Nadie ha explicado del todo por qué no se detuvo a tiempo. Su nombre completo era Erich Weiss. Nació el 24 de marzo de 1874 en Budapest, en el seno de una familia judía askenazí, aunque durante toda su vida adulta afirmó haber nacido en Appleton, Wisconsin, porque una ciudad del medio oeste americano sonaba más sólida, más fundacional, más apropiada para el hombre que quería ser. Su padre, el rabino Mayer Samuel Weiss, emigró con la familia a Estados Unidos en 1878, cuando Erich tenía 4 años. Se instalaron primero en Appleton, y más tarde en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Upper East Side, en una habitación alquilada de la calle 79 Este. La familia tenía 7 hijos y muy poco dinero. A los 9 años, Erich ya actuaba como trapecista aficionado en un espectáculo local de Wisconsin bajo el nombre de Erich the Prince of the Air. El apellido artístico llegó a los 17 años. Weiss había leído las memorias del ilusionista francés Jean-Eugène Robert Houdin, publicadas en 1858 bajo el título Confidences d'un prestidigitateur, y decidió añadir una I al apellido del maestro. Así nació Harry Houdini. Lo que no anticipó entonces es que años después repudiaría públicamente a Robert Houdin en un libro propio, The Unmasking of Robert Houdin, publicado en 1908, acusándolo de apropiarse de trucos ajenos. Era un hombre capaz de construir su identidad sobre un ídolo y luego destruir ese ídolo con la misma energía. En 1893, con 19 años, Houdini debutó profesionalmente en el circuito de variedades de Chicago, junto a su hermano Dash, que actuaba como Theo Houdini. Ganaban entre 12 y 20 dólares semanales, una cifra que apenas alcanzaba para comer. El gran giro llegó en 1899, cuando el representante Martin Beck lo vio actuar en un café de St. Paul, Minnesota, y le ofreció una gira por el circuito Orpheum, la cadena de teatros de variedades más importante de la costa oeste norteamericana. En ese momento, el número central de Houdini ya no eran los naipes, era escapar de esposas de policía. Beck comprendió que había algo en ese acto que el público no podía ignorar, la posibilidad de que fallara. Y en eso residía el núcleo de todo. Houdini no vendía magia, vendía riesgo verificable. En 1904, el diario londinense Daily Mirror le desafió públicamente a escapar de unas esposas especialmente fabricadas por un cerrajero de Birmingham, llamado Nathaniel Hart, con 5 juegos de cerradura en cada muñeca. El desafío se celebró el 17 de marzo de 1904 en el London Hippodrome, ante más de 4.000 espectadores. Houdini tardó 1 hora y 10 minutos en liberarse. Cuando levantó las manos al aire, la sala entera se puso en pie. El Daily Mirror vendió ediciones especiales durante 3 días consecutivos. Para 1907 su caché por actuación había alcanzado los $2.000 semanales en los principales teatros de Broadway y del circuito Keith Aubie, una suma que lo situaba entre los 5 artistas mejor pagados de Estados Unidos. En 1908 introdujo el número del Milk and Escape, un bidón metálico de leche, cerrado con 6 candados, lleno de agua hasta el borde, con Houdini dentro. El tiempo máximo registrado en sus actuaciones antes de salir era de 2 minutos y medio. Si no salía en 3 minutos, sus asistentes debían romper el bidón con un hacha que permanecía visible sobre el escenario durante toda la actuación. El hacha era parte del espectáculo. El hacha era la confesión implícita de que podía morir. En 1912 añadió la Chinese Water Torture Cell, que él mismo patentó el 28 de agosto de ese año con el número de registro UPON 370-316 en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. El aparato consistía en una celda de mahogany y cristal de 4 centímetros de grosor, con las piernas del escapista sujetas en el interior por un cepo de acero, la cabeza hacia abajo, el cuerpo completamente sumergido. Cada noche, antes de descender al interior de esa celda, Houdini practicaba la hiperventilación controlada durante varios minutos entre bastidores para maximizar su capacidad pulmonar. Pero había otra práctica, menos visible,
que los biógrafos han documentado con detalle a partir de testimonios de sus asistentes y de entradas en su propio diario. Houdini entrenaba la musculatura abdominal de forma sistemática, con el objetivo declarado de poder recibir golpes físicos en el vientre sin sufrir daño. Su asistente principal, James Collins, que trabajó con él durante más de 15 años, declaró haber presenciado esta rutina en repetidas ocasiones. Houdini invitaba a personas, a veces voluntarios del público, a golpearle el abdomen con fuerza mientras él tensaba la musculatura. Lo presentaba como una demostración más de control físico absoluto. Era en su mente una extensión del mismo principio que gobernaba todo lo demás. El cuerpo de Harry Houdini no cedía. Tenía 52 años en octubre de 1926. Llevaba más de 3 décadas construyendo esa imagen, función a función, ciudad a ciudad. Y lo que nadie en el público de Montreal sabía aquella noche de octubre es que el ritual que Houdini había convertido en símbolo de invulnerabilidad tenía una condición que él nunca anunció en ningún cartel. Él debía estar preparado. Él debía tensar primero. Lo que ocurrió en la sala de camerinos del Teatro Princess el 22 de octubre comenzó antes de que Houdini pudiera tensarse. Montreal, 22 de octubre de 1926. El Teatro Princess, situado en la calle Sainte-Catherine West, llevaba 3 noches consecutivas con las localidades agotadas, gracias a la presencia de Houdini. La ciudad lo recibía, como tantas otras, como algo situado entre el atleta y el profeta, un hombre que había convertido su cuerpo en argumento. Esa tarde Houdini se encontraba recostado en el sofá de su camerino, un espacio estrecho con paredes de madera pintada y un espejo enmarcado en bombillas incandescentes. Llevaba varios días acusando dolor en el tobillo izquierdo, una fractura diagnosticada poco antes durante su actuación en Albany, en el estado de Nueva York. A pesar de ello, había completado su función de la noche anterior con el hueso roto, algo que sus colaboradores más cercanos registraron con inquietud. Aquella tarde recibió la visita de al menos 3 estudiantes universitarios que habían solicitado acceso al camerino. Uno de ellos era Jocelyn Gordon Whitehead, un estudiante de la Universidad McGill cuya edad rondaba los 22 años. Whitehead era una figura que sus propios compañeros de facultad describían como excéntrica e impredecible. El historiador William Kalush, coautor de la biografía más documentada sobre Houdini publicada en 2006, lo describió como alguien de constitución física notable y comportamiento socialmente atípico. También estaban presentes Samuel Smilovitz, estudiante de arte que había acudido a hacer un retrato a lápiz de Houdini, y otro acompañante cuyo nombre no quedó registrado con precisión en los testimonios posteriores. Smilovitz trabajaba en su dibujo mientras Houdini permanecía semitumbado. En ese momento Whitehead se dirigió al ilusionista y le preguntó si era cierto que podía resistir golpes en el abdomen sin sufrir daño. Era una pregunta que había seguido a Houdini durante años, alimentada por sus propias declaraciones públicas y por el modo en que su imagen se había construido sobre la idea de un cuerpo invulnerable. Houdini respondió afirmativamente, aunque con una condición implícita que Whitehead no respetó: necesitaba tensar la musculatura abdominal antes de recibir cualquier impacto. Era un requisito fisiológico elemental. La tensión muscular previa crea una barrera protectora para los órganos internos. Sin ella, un golpe directo puede transferir energía de forma brutal hacia las vísceras. Whitehead no esperó. Antes de que Houdini pudiera incorporarse del sofá o adoptar posición, descargó el primero de los golpes. Luego vino un segundo. Después, un tercero. Smilovitz, que lo presenció desde menos de 2 metros de distancia, declaró posteriormente que los golpes fueron rápidos y que Houdini levantó la mano para indicar que era suficiente, pero que Whitehead continuó durante un instante más antes de detenerse. 3 impactos directos en el cuadrante inferior derecho del abdomen, con Houdini en posición horizontal y sin musculatura contraída. Lo que ocurrió en ese momento dentro del cuerpo de Houdini no fue visible, pero sí predecible. Su apéndice, un órgano que los médicos forenses determinarían después que ya mostraba signos de inflamación previa, recibió el impacto sin ninguna protección muscular. La apendicitis que se desencadenó o se agravó en ese instante comenzó a avanzar en silencio, sin síntomas inconfundibles en las primeras horas. Houdini se incorporó,
Según el testimonio de Smilovitz recogido en los años siguientes, el ilusionista se mostró visiblemente molesto y acusó un dolor que intentó minimizar ante los presentes. Aún así, acabó la sesión de posado sin llamar a ningún médico. Tenía 52 años. Llevaba décadas sometiendo su cuerpo a presiones extremas y había construido una identidad pública tan vinculada a la resistencia física que reconocer una lesión interna suponía una contradicción casi existencial. Aquella noche Houdini subió al escenario del Teatro Princess y completó su actuación íntegra. Los registros del teatro confirman que el espectáculo se celebró con normalidad ante el público. Nadie en la sala sabía que el hombre sobre el escenario llevaba horas con el abdomen golpeado y el tobillo fracturado. Jocelyn Gordon Whitehead abandonó Montreal poco después. No fue procesado penalmente. No existía en aquel momento ninguna base legal sobre la que construir un cargo de agresión, en parte porque el propio Houdini había dado su consentimiento verbal a recibir golpes, aunque no en las condiciones en que estos se produjeron. La distinción entre consentimiento general y consentimiento específico no fue explorada jurídicamente. Whitehead vivió hasta aproximadamente 1954, según los registros de la Universidad McGill, y nunca ofreció una declaración pública detallada sobre lo ocurrido en ese camerino. Lo que sí quedó documentado fue la temperatura corporal de Houdini, cuando finalmente fue evaluado por un médico días después, 40 grados centígrados, señal de una peritonitis avanzada. Pero eso pertenece a las horas siguientes, a un tren nocturno y a una decisión que ningún médico de Montreal pudo revertir porque Houdini no les dio la oportunidad de intentarlo. La madrugada del 23 de octubre de 1926, Houdini subió al tren nocturno que unía Montreal con Detroit. Llevaba consigo un dolor que ya no podía ignorar, el abdomen rígido, la fiebre trepando sin pausa, y aún así no dijo una palabra a ningún médico de la ciudad canadiense que acababa de dejarle actuar con el apéndice perforado. El trayecto en ferrocarril entre ambas ciudades cubre alrededor de 850 kilómetros. Houdini lo recorrió tumbado en su compartimento privado, con la temperatura corporal superando los 38 grados y medio. Su esposa, Bess Houdini, Wilhelmina Beatrice Runner de soltera, con quien llevaba casado desde 1894, viajaba junto a él y más tarde recordaría que aquella noche su marido apenas pudo ponerse en pie para ir al lavabo del vagón sin ayuda. Franz Kukol, el asistente de escena austríaco que llevaba trabajando con Houdini desde 1906, también iba a bordo. Ninguno de los dos insistió lo suficiente para detener el viaje en alguna parada intermedia y buscar atención hospitalaria. El tren hizo escala en la estación de Windsor, Ontario, justo al otro lado del río Detroit, antes de cruzar al estado de Michigan. Para entonces Houdini llevaba más de 12 horas desde que el Dr. John Mackenzie, en Montreal, le había diagnosticado una posible apendicitis aguda la tarde anterior. Mackenzie le había aconsejado operarse de inmediato. Houdini rechazó el consejo. Lo que ocurría dentro de su cuerpo en esas horas de tren era irreversible y mecánico. Un apéndice perforado vierte materia fecal y bacterias directamente en la cavidad peritoneal. Sin cirugía la infección se expande a razón de centímetros por hora. En 1926, antes de que la penicilina estuviera disponible para uso clínico, Alexander Fleming no la descubriría hasta 1928. Una peritonitis generalizada tenía una tasa de mortalidad superior al 80% incluso con intervención quirúrgica. Sin ella, la muerte era casi segura en un plazo de entre 5 y 10 días. Houdini llegó a Detroit el 24 de octubre de 1926. El teatro que le esperaba era el Garrick Theatre, un coliseo de casi 2.000 localidades situado en la calle Cadillac Square. La compañía de producción que gestionaba la gira, la Variety Booking Agency, tenía comprometidas 4 funciones en ese escenario. La primera estaba vendida en su totalidad. Esa tarde, entre bastidores, el tramoyista jefe del Garrick, cuyo nombre no quedó registrado, pero sí su testimonio recogido por el periódico Detroit Free Press, 2 días después, observó a Houdini apoyado contra una pared de ladrillo con los ojos cerrados, sujetándose el costado derecho con la mano izquierda. Alguien le trajo una silla. Houdini la apartó. Subió al escenario a las 8 de la tarde. El número de la celda de agua,
El Chinese Water Torture Cell, una jaula de cristal y acero de 175 litros de capacidad, estaba en el programa. Houdini lo ejecutó. Los testigos presentes aquella noche, entre ellos el crítico teatral Charles Doyle del Detroit News, escribieron al día siguiente que la actuación fue visiblemente más lenta de lo habitual, que el escapista tardó aproximadamente 2 minutos y 40 segundos en liberarse, frente al minuto y medio que era su marca habitual. Pero se liberó. Lo que nadie en la sala de 2000 espectadores podía ver era que la temperatura de Houdini había alcanzado los 39 grados y 4 décimas en el momento de subir al escenario. Según el registro tomado por su médico personal, el Dr. William Stone, que le esperaba en el camerino número 3 del Garrick, Stone le había examinado al mediodía de ese mismo día y le había insistido en cancelar la función. Houdini se negó por segunda vez en menos de 24 horas. El contrato de esa gira incluía una cláusula de penalización por cancelación de $15,000. Es posible que esa cifra influyera en su decisión. No es posible saberlo con certeza. Lo que sí es verificable es que Houdini conocía el importe porque había firmado personalmente el contrato con la agencia en septiembre de 1926 en la ciudad de Nueva York. Después de la función del 24 de octubre, Houdini volvió al Hotel Statler de Detroit, donde tenía reservada la suite 401. Bess le tomó la temperatura otra vez, 40 grados. Era ya de madrugada del 25 de octubre. Habían pasado aproximadamente 40 horas desde la primera advertencia del Dr. Mackenzie en Montreal. A primera hora de esa misma mañana, Stone regresó al Hotel Statler y encontró a Houdini incapaz de levantarse de la cama. El abdomen estaba en tabla, el término médico para describir la rigidez muscular defensiva que indica peritonitis avanzada. Stone llamó de inmediato al Grace Hospital, situado a menos de 3 kilómetros del hotel, en la avenida John R. Street. La ambulancia llegó al Statler a las 11:20 de la mañana. 40 horas. Ese es el intervalo entre el primer diagnóstico claro y la primera atención hospitalaria real. En ese intervalo, Houdini durmió en un tren, cruzó una frontera internacional y actuó ante 2.000 personas. La infección, mientras tanto, no esperó a nadie. En el Grace Hospital, los cirujanos que le recibieron aquella mañana del 25 de octubre encontraron algo que cambiaría el diagnóstico y complicaría todo lo que vendría a continuación. El tren llegó a Detroit en la tarde del 25 de octubre de 1926. Houdini, que había perdido el conocimiento durante el trayecto desde Montreal y recuperado la conciencia sin que nadie llamara a un médico a bordo, bajó del vagón caminando por su propio pie hacia el Teatro Garrick, donde tenía función programada esa misma noche. La temperatura de su cuerpo superaba ya los 40 grados centígrados. Aún así actuó. Fue su representante en Detroit, un hombre llamado Sam Smolian, quien finalmente alertó a los médicos tras observar que Houdini apenas podía mantenerse erguido entre bastidores al terminar la segunda función. Smolian llamó a los servicios del Hotel Statler, donde Houdini se hospedaba en la habitación 401, y fue allí en esa habitación donde 2 médicos de urgencias lo examinaron por primera vez en tierra firme. El diagnóstico fue inmediato: apendicitis aguda, probablemente perforada. Cada hora contaba, cada hora que ya había pasado también. La ambulancia lo trasladó al Grace Hospital, situado en el número 240 de West Willis Avenue, en Detroit. Era la madrugada del 26 de octubre. El Dr. Charles Kennedy, médico jefe de guardia esa noche, documentó a su llegada una temperatura corporal de 40 grados y 2 décimas, pulso acelerado a 112 pulsaciones por minuto, y un abdomen rígido que a la palpación respondía con dolor difuso en todos los cuadrantes. Eran signos inequívocos de peritonitis, una inflamación generalizada del peritoneo causada por la ruptura del apéndice, que ya había derramado contenido séptico hacia la cavidad abdominal. El problema no era el diagnóstico. El problema era el tiempo transcurrido desde que el apéndice se había perforado, que los médicos estimaron entre 48 y 72 horas. Cada hora sin intervención quirúrgica después de una perforación apendicular multiplica el riesgo de infección sistémica. En 1926, sin penicilina. Alexander Fleming no la descubriría hasta 2 años después, en 1928,
y sin los antibióticos de amplio espectro que hoy controlan una sepsis abdominal, una peritonitis avanzada equivalía a una sentencia casi sin posibilidad de apelación. El doctor Daniel Cohn, cirujano jefe del Grace Hospital, asumió la operación. La intervención comenzó en torno a las 2 de la madrugada del 26 de octubre. Cohn encontró el apéndice completamente gangrenado y el peritoneo inundado de pus. Realizó la apendicectomía, limpió la cavidad abdominal con lavados de suero salino y colocó drenajes para facilitar la evacuación del material infectado. Pero los propios registros del hospital, conservados parcialmente en los archivos del Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin, consignan que la contaminación peritoneal era tan extensa que Cohn describió la situación como más allá de lo quirúrgicamente controlable en sus notas postoperatorias. Los siguientes días fueron una guerra de desgaste que el cuerpo de Houdini estaba perdiendo. El 27 de octubre, su temperatura ascendió a 41 grados. El 28, los médicos llamaron a 2 especialistas adicionales, el Dr. Harold Barnett y el Dr. James Milton, ambos del cuerpo médico de la Universidad de Michigan, cuyo campus principal se encontraba en Ann Arbor, a unos 60 kilómetros de Detroit. Barnett y Milton confirmaron el diagnóstico de peritonitis estreptocógica difusa, causada por la bacteria Streptococcus, el patógeno más comúnmente asociado a este tipo de infecciones abdominales en aquel periodo. El 30 de octubre, 4 días después de la cirugía, el Grace Hospital recibió un envío de suero antiestreptocógico desde el Instituto Rockefeller de Nueva York. El suero, desarrollado en el propio Instituto Rockefeller a partir de investigaciones iniciadas por el Dr. Rufus Cole a principios del siglo XX, era uno de los pocos tratamientos disponibles contra infecciones estreptocógicas graves. Se lo administraron a Houdini por vía intravenosa. Su temperatura bajó levemente durante 16 horas. Después volvió a subir. Bess Houdini, su esposa Wilhelmina Beatrice Ranner de nombre completo, permaneció en el hospital durante aquellos 9 días. Los diarios de la época, entre ellos el Detroit Free Press, publicaron el 1 de noviembre que ella había dormido en una silla junto a la cama del número 404, la habitación del Grace Hospital a la que lo habían trasladado tras la cirugía. También llegó desde Nueva York su hermano Theo Harding, ilusionista él mismo, cuyo nombre real era Erich Weiss, al igual que el del propio Houdini, aunque Theodore usaba el apellido artístico Harding para distinguirse de su hermano. El 31 de octubre de 1926, a las 33 minutos después de la 1 del mediodía, hora local de Detroit, Harry Houdini falleció. Tenía 52 años. La causa oficial registrada en el acta de defunción fue peritonitis estreptocógica. El cuerpo fue trasladado ese mismo día a la funeraria Harry Joe Will, ubicada en Woodward Avenue, y de allí a Nueva York para el funeral, celebrado el 4 de noviembre en la sala Elks Lodge del Bronx ante más de 2.000 personas. El doctor Charles Kennedy, el mismo que lo había recibido moribundo en urgencias la madrugada del 26, declaró al Detroit News que ninguna intervención quirúrgica habría garantizado la supervivencia dado el estado en que ingresó. Era una afirmación médicamente honesta. También era la pregunta que nadie podía ya responder. ¿Qué habría ocurrido si hubiera ingresado 24 horas antes, o 48, o si, en Montreal, alguien hubiera detenido la función en lugar de dejar que el hombre que no podía ser herido siguiera demostrando que sí podía? Era el 31 de octubre de 1926, a las 37 minutos de la 1 del mediodía, cuando Harry Houdini dejó de respirar en la habitación 401 del Grace Hospital de Detroit. Tenía 52 años. La causa oficial registrada en el certificado de defunción fue peritonitis estreptocógica, consecuencia de una ruptura del apéndice. Y sin embargo, antes de que su cuerpo hubiera sido trasladado al depósito, ya circulaban otras versiones. La primera voz que apuntó a algo más que una tragedia médica no tardó en aparecer en la prensa estadounidense. Los espiritistas, a quienes Houdini había perseguido con una energía casi personal durante los últimos años de su vida, eran el blanco más obvio. Desde 1922, Houdini había dedicado tiempo, dinero y reputación a desmantelar a médiums y clarividentes. Había testificado ante el Congreso de los Estados Unidos en contra de un proyecto de ley del Distrito de Columbia
que habría concedido protección legal a las prácticas espiritistas. Había expuesto públicamente a figuras como Mina Crandon, conocida como Margery, una medium de Boston a quien la revista Scientific American había estado a punto de otorgar un premio de $2.500 antes de que Houdini demostrara que sus fenómenos eran fraudulentos. La enemistad era real, documentada y mutua. Arthur Ford, un pastor y supuesto medium de Nueva York, afirmó en enero de 1929, más de 2 años después de la muerte de Houdini, haber recibido un mensaje del propio escapista desde el más allá, con una contraseña que solo su viuda, Bess Houdini, podría verificar. Bess, nacida Wilhelmina Beatrice Ranner, confirmó inicialmente el mensaje, pero luego retractó esa confirmación en una carta fechada en febrero de 1929, asegurando que había sido mal interpretada. El episodio de Ford no aportó ninguna prueba de envenenamiento. Simplemente demostró que el nombre de Houdini seguía siendo útil para quienes vivían de lo sobrenatural. La acusación de envenenamiento tiene una articulación más concreta en los estudios posteriores. En 2007, el nieto de Houdini, George Harding, solicitó formalmente la exhumación del cuerpo enterrado en el cementerio de Macpela, en el barrio de Queens, Nueva York, argumentando que muestras de cabello y uñas podrían revelar presencia de arsénico o de otro veneno. La petición fue denegada. En 2011, el mismo George Harding renovó la solicitud con el apoyo del forense privado James Stars, de la Universidad George Washington, que había dirigido exhumaciones forenses anteriores, incluida la del pistolero Jesse James, en 1995. El Tribunal del Condado de Queens volvió a denegar la exhumación, esta vez citando la oposición de la organización Society of American Magicians, de la que Houdini había sido presidente honorario, y de otros herederos legales. Sin acceso al cuerpo, la hipótesis del envenenamiento permanece sin confirmación ni descarte empírico posible. La segunda línea de sospecha apunta directamente a Jocelyn Gordon Whitehead, el estudiante universitario de McGill, que propinó los golpes en el camerino de Montreal la noche del 22 de octubre de 1926. Whitehead tenía entonces 23 años y estudiaba en la Facultad de Artes de la Universidad McGill. Lo que se sabe con certeza es que golpeó a Houdini varias veces en el abdomen, sin previo aviso, mientras el artista estaba recostado en un sofá del camerino. Lo que nunca se estableció judicialmente es si actuó por impulso, por provocación o por instrucción de terceros. Whitehead nunca fue procesado, nunca ofreció una declaración pública completa, vivió en un relativo anonimato hasta su muerte, cuya fecha exacta no ha sido establecida de manera definitiva por ninguna fuente documental verificada. El biógrafo Kenneth Silverman, cuya obra Houdini, The Career of Erich Weiss, publicada en 1996 por HarperCollins, sigue siendo la referencia académica más citada sobre el escapista, examinó los testimonios disponibles de los testigos presentes en el camerino aquella noche. El artista Sam Smilovich, que estaba retratando a Houdini cuando Whitehead entró, y el asistente Jack Price. Ninguno de los dos testimonios recogidos por Silverman sugiere una coordinación previa ni un motivo ideológico. Smilovich describió el comportamiento de Whitehead como impulsivo y socialmente torpe, no como calculado. Lo que sí resulta verificable es que Houdini rechazó atención médica inmediata en Montreal y que el médico Joseph Walters, que lo examinó en la ciudad antes de que tomara el tren a Detroit, registró una temperatura de 38,7 grados centígrados y aconsejó hospitalización inmediata. Houdini subió al tren de todas formas. Ese tren en Michigan Central partió de Montreal la tarde del 24 de octubre. El apéndice, según el diagnóstico posterior del Dr. Charles Kennedy y del equipo quirúrgico del Grace Hospital, llevaba perforado al menos 72 horas cuando realizaron la operación de urgencia la madrugada del 25 de octubre. Ningún veneno conocido reproduce con precisión la secuencia clínica documentada. Apéndice perforado, peritonitis difusa. Resistencia inicial a los antibióticos disponibles en 1926. Fundamentalmente la sulfa todavía no existía. El médico Charles Kennedy utilizó suero antiinfeccioso estándar y sepsis final. La cadena causal está documentada en los registros del Grace Hospital.
que se conservan parcialmente en los archivos de la Detroit Medical Center Heritage Foundation. Que alguien quisiera matar a Houdini es una posibilidad que la historia no descarta. Que alguien lo lograra es algo que la evidencia disponible 98 años después no sostiene. Y sin embargo hay un detalle en los últimos días de Houdini, dentro de ese hospital que todavía no tiene explicación satisfactoria. 98 años después de que Harry Houdini muriera en la habitación 401 del Grace Hospital de Detroit, el expediente no está cerrado. Está suspendido, como el propio ilusionista solía quedarse suspendido entre dos edificios en un equilibrio que nadie se atreve a romper del todo. En el año 2007, el nieto político de Houdini, George Hardin, descendiente de la familia por la línea de su hermano Theodore, conocido en los escenarios como Hardin, presentó ante las autoridades del estado de Nueva York una solicitud formal de exhumación del cuerpo enterrado en el cementerio Machpelah, en el barrio de Ridgewood, en Queens. La petición no era simbólica. Hardin y el investigador privado William Kalush, coautor en 2006 de la biografía titulada The Secret Life of Houdini, argumentaban que existían indicios suficientes para someter los restos a análisis toxicológico moderno. Kalush había localizado documentos del FBI que indicaban que la organización espiritista conocida como la Hermandad Espiritual de Boston había amenazado a Houdini en 1926, meses antes de su muerte por su campaña pública contra los médium fraudulentos. Los jueces del condado de Queens denegaron la solicitud ese mismo año, aduciendo que las pruebas presentadas no alcanzaban el umbral legal necesario para justificar la exhumación de restos humanos. La negativa no hizo callar las preguntas, las hizo más densas. El nombre de Jocelyn Gordon Whitehead, el estudiante universitario de 26 años que golpeó a Houdini en el camerino del Teatro Princess de Montreal, el 22 de octubre de 1926, es el que más veces aparece en los informes de esas investigaciones privadas. Whitehead era alumno de la Universidad McGill y se presentó en el camerino junto a dos compañeros, Samuel Smilovitz, estudiante también, quien posteriormente publicó en 1947 un relato de los hechos en el Jewish Daily Eagle de Montreal, y Jack Price. De Whitehead se sabe que era un hombre de complexión fuerte, de alrededor de 1,80 m de estatura según las descripciones que dejó Smilovitz, y que nadie lo vio volver a ponerse en contacto con el mundo artístico de Houdini después de aquella noche. Desapareció de los registros públicos con una discreción que algunos investigadores encuentran cuanto menos llamativa. Kalush y el escritor Larry Sloman, en el mencionado libro de 2006 publicado por la editorial Atria Books de Nueva York, desarrollaron la hipótesis de que Whitehead podía haber actuado como agente de grupos espiritistas que veían en Houdini una amenaza económica directa. La campaña que el mago había llevado adelante desde 1924, testificando ante el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos en Washington para apoyar una ley que prohibiera las prácticas de adivinación remunerada en el Distrito de Columbia, le había granjeado enemigos bien organizados y con recursos. Sin embargo, ni Kalush ni ningún otro investigador ha localizado hasta hoy ningún documento que establezca una relación directa entre Whitehead y cualquiera de esas organizaciones. La hipótesis permanece como hipótesis. Lo que sí es verificable es la cadena de decisiones médicas que Kalush y otros han documentado con precisión. Houdini llegó al Grace Hospital de Detroit en la madrugada del 25 de octubre de 1926 con fiebre de 40,3 grados Celsius y con el apéndice ya perforado, según los registros clínicos que han citado tanto el biógrafo Kenneth Silverman en su obra Houdini, de 1996, publicada por HarperCollins, como el médico forense Jochen Reiter en un análisis publicado en 2010 en el Journal of Forensic Sciences. La peritonitis estreptocógica que se extendió por su cavidad abdominal podía haber sido contenida si la intervención quirúrgica se hubiera practicado al menos 24 horas antes. Los cirujanos del Grace Hospital, los doctores Charles Kennedy y Daniel Cohn, operaron a Houdini el 25 de octubre, pero la infección ya había alcanzado un nivel de diseminación que los antibióticos de la época, la penicilina no sería purificada en forma utilizable hasta 1928, 2 años después, por Alexander Fleming en el Hospital St. Mary's de Londres, no podían combatir.
El Dr. Reiter calculó en ese mismo artículo de 2010 que el tiempo transcurrido entre la perforación apendicular y la primera intervención quirúrgica fue de aproximadamente 60 horas. Un intervalo que en la literatura médica actual se considera clínicamente decisivo para el pronóstico de una peritonitis bacteriana difusa. Hay un detalle en el acta de defunción de Houdini, firmada el 31 de octubre de 1926 en Detroit por el médico de guardia del Grace Hospital, que los investigadores señalan con frecuencia. La causa de muerte registrada es peritonitis, sin mención alguna del traumatismo abdominal previo. Para la medicina forense moderna, esa omisión no es menor. Establece una discontinuidad entre el origen del proceso y su desenlace que impide tratar el caso como un archivo sellado. El expediente permanece abierto no por nostalgia ni por el peso de un apellido famoso. Permanece abierto porque 3 preguntas concretas siguen sin respuesta documental. ¿Quién era realmente Jocelyn Gordon Whitehead? ¿Y qué lo llevó a ese camerino? Si hubo negligencia médica cuantificable en las horas previas al ingreso hospitalario. Y si los restos de Houdini contienen trazas de arsénico o cualquier otro compuesto que no debería estar allí. 98 años de silencio no son una respuesta, son simplemente la duración de la espera. Houdini pasó toda su vida convenciéndonos de que podía escapar de cualquier trampa. La única de la que no escapó fue, quizás, la más sencilla de todas, la de confiar demasiado en su propio cuerpo y demasiado poco en el tiempo que le quedaba. ¿Creéis que la solicitud de exhumación debería volver a presentarse hoy, con las técnicas toxicológicas disponibles en 2025, o el caso debería dejarse descansar definitivamente? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y si estas historias donde la medicina, el misterio y la historia se cruzan os interesan, suscribíos, hay muchas más esperando.